Pues te traigo todas las noticias de el Live 12.2 para que sigas integrando las nuevas cosas en cómo quieres explorar hacer música. Ya saqué el video del autofilter, simplemente lo voy a incorporar en este video y te lo saltas si quieres. Ya está todo lo nuevo de Live 12.2, ya es público, lo puedes descargar, lo puedes instalar y te voy a enseñar muchas cositas que puedes hacer. Es un video largo, ve por papitas, anota y espero varias de las nuevas funciones despierten tu creatividad para explorar la música que haces de más maneras. Soy Juan Carlos Sotelo y hoy hice este ejemplo. Y bueno, se repite el loop. Vamos a arrancar de un nuevo modo de ruteo de el ROR. El sonido que tengo es este. Y si empiezo con un ROR sin proceso o sin cosas extra. Lo de los modos de ruteo, te recuerdo que en el ROR lo que puedes hacer es irte aquí a la sección de ruteo y tienes muchas maneras de organizar las diferentes etapas de saturación. Entonces ahora tenemos una nueva, que es delay. Básicamente lo que hace es retrasa uno con respecto al segundo y listo. O sea, como que no hay mucho que pensar ahí, no hay mucho que esforzarse. Entonces, me parece muy interesante que las repeticiones, como lo he dicho en diferentes videos de diferentes maneras, las podría procesar de diferentes maneras. Entonces ahorita solo voy a escuchar el retraso, que va a ser un delay con esto. Y me interesa que sea muy descarado, porque lo que quiero que escuches es la diferencia entre esta señal retrasada y la señal original, que va a ser esto. Vamos a cambiar el filtro. Si te fijas en el dibujito, lo que hace es entra a la etapa 1, va a la etapa 2 y después escuchas a ambos. Sale primero la etapa 1, pasa por la 2 y después sale la 2. Entonces lo interesante de esto o lo importante de esto es que pues es un delay, tal cual es un delay y creo que te conviene más verlo así. Entonces vamos a exagerarlo un poco. Y quizás para que sea muy notorio lo que es el delay, vamos a exagerar la resonancia aquí. Y esto vamos a exagerarlo un poco más. Y no es un delay en el sentido de que puedes ajustar al microsegundo y milisegundo el ruteo de esto. Pero definitivamente abre como una opción muy interesante para sumar saturaciones y que tenga una repetición bastante interesante. Y el que tenía era... Pero en la versión del track que tengo, estoy aprovechando el modo de feedback, que es este circuito de la F, para terminar de generar un retraso en 16avos y por eso se ve tan tarde. Si lo hago más largo, listo, ¿no? O sea, como que puedes jugar de varias maneras con esto. Ahora también estoy aprovechando un nuevo filtro. Vamos a utilizar, es decir, un solo filtro y vamos a cambiar el filtro a dispersión. Esto lo que está haciendo es que distorsiona un poco dependiente de frecuencia. Entonces, ese dependiente de frecuencia quizás es raro de entender, pero el hecho de que puedas generar un barrido tonal con esto justamente termina de explicar un poco qué es lo que está haciendo. Está tomando una frecuencia y está dispersando la saturación en relación a esa última frecuencia que movió. Si yo hago ese mismo movimiento con cualquier otra, lo que escucho es un barrido de ecualización, más no de tono. Y obviamente yo podría hacer repeticiones súper raras con otro tipo de filtro simplemente para lograr unas texturas muy peculiares y hacer unas figuras como estas en automatización. Y eso aventarle una reverb o algo y darle una cosa ahí bastante más interesante. Ahora te recuerdo que también en el 12.2 ya tenemos mejor organizada esta parte de aquí para hacer desplegable hacia arriba los dispositivos que tengan muchísimas más opciones para poderlas ver. Y a la izquierda con una flechita, como en todo live, siempre hay un desplegable. Entonces esa flechita te abre el external sidechain, que te recuerdo que simplemente es una señal de control que viene de otro canal o se puede alimentar del mismo canal. Entonces voy a alimentar el external sidechain justamente del mismo Sparkles, porque lo que quiero es que de por sí esto ya se está moviendo a velocidades súper altas.
quiero que además el seguidor de envolvente, que está aquí al centro, termine de hacer un juego peculiar con la cantidad de feedback. Voy a agregar un limitador a la salida para protegerme y no hacer una tontería. Y como lo estoy tomando prefectos, pues realmente estoy teniendo golpes muy sencillitos que son, pues, que es mi operator, ¿no? O sea, no estoy haciéndole nada súper extraño. Entonces, me parece súper interesante que podría hacerlo más lento. Incluso lo puedo hacer en dirección contraria. Y lo que está buenísimo de tomar eso es que acuérdate que eso lo puedes grabar como audio y después utilizar como pequeños detalles y fills en momentos de tu rola, ¿no? Eso está divertidísimo de hacer. Otro detallito que está padre, me parece rarísimo y ya lo reporté en el beta, de que aquí no aparece la opción, agregaron un hold al ataque. Entonces, si yo hago chiquito, vas a ver que aquí se ve una H, pero si yo lo hago grande, no aparece el H y es el hold. Eso lo que hace es se asegura de esperar a que termine el tiempo de ataque sí o sí. Como que no es solamente porque siga la envolvente. Entonces, esa otra función está bastante simpática. Y combinando estas ideas es que este envelope follower ahora se puede alimentar del external sidechain, no solamente de el sonido que está pasando por el ROR. Ahora, dentro de las cosas nuevas que también están disponibles y fáciles de acceder aquí desde la entrada de sidechain es que ahora el MIDI de otro track puede hacer que el feedback se alimente de la nota MIDI. Entonces, el MIDI lo estoy mandando a la nota feedback. Acuérdate que hay diferentes tipos de feedback, pero esto nos permite afinar el feedback y esa es una idea bastante interesante. Entonces, si yo lo alimento de esto, va a sonar distinto que de o que de. Entonces es interesante generar como pequeños detallitos y repeticiones que puedan seguir una afinación. Si estás jugando de repente en estilos que son a la hiperperfección, dentro del hyperpop, dentro de detallitos así. Entonces pues sí hay como bastantes cosas nuevas con el ROR. Por fin ahora los dos dispositivos de resonadores aceptan Scale Awareness, que acuérdate que es la nueva función que va a seguir la escala que tengas indicada dentro de tu clip. Si yo lo tengo marcado como Si mayor, todos los armónicos que me genere me los va a generar en esa escala. Probablemente no va a corresponder, pero lo que quiero es que escuches la diferencia. No necesariamente va a corresponder por las notas que estoy tocando, solo quiero que escuches la diferencia. Eso es Si mayor. Ahora, lo que sería difícil de estar trabajando con Scale Awareness si estás haciendo música que está respetando no solo una escala, yo te recomendaría que más bien pues cortes los clips donde haya cambios de escala. Entonces, por ejemplo, si en este clip está en Si mayor y luego este clip está en Re y luego este clip otra vez cambia, lo que sea, pues este márcalo en Si mayor y este márcalo en Re mayor. Y entonces sí va a tener sentido los armónicos cuando cambie el acorde y la escala en la que está por ese momento. Y entonces se siente como un gesto mucho más grande armónico. Eso es para el Spectral Resonator, que es un dispositivo un poquito complejo, pero para el resonador normal, acuérdate que ahora estamos viendo SD en los dispositivos que están activados con Scale Awareness y SD significa Scale Degrees. Entonces, si yo estoy viendo 3 Scale Degrees, estoy viendo la tercera nota de la escala. Y si estoy buscando la quinta, tengo que poner 5 Scale Degrees, ¿no? Entonces ahí estaría haciendo una triada. Y si lo mando a 8 y lo mando a 11,
Entonces, bueno, ya puede también atender por completo la afinación de la escala en la que estés trabajando. Además de que el Resonator también ya está manejando lo de los modos de afinación nativos de Live, que acuérdate que lo puedes encontrar en el menú Ver y después Afinación, y lo encuentras aquí a la izquierda en el menú de Afinación. Y pues hay muchas afinaciones disponibles, hay un dispositivo de Max para generar tus propios sistemas de afinaciones y luego lo cargas. Este dato se lo debo, por supuesto, a la increíble ayuda. Entonces, bueno, pues bajas el dispositivo, escoges las notas de tu afinación. Y si estás explorando música no temperada, pues por aquí es el camino. Escribes tu afinación y lo importas. Ahora, una herramienta que está súper loca y que más bien me voy a venir tantito para otra parte de la sesión y lo voy a hacer como si lo estuviera haciendo un poco desde cero, también tenemos la sección de los Expressive Chords, que esto es un dispositivo de Max y que puedes bajar completamente gratis. Está bien curioso porque es este pequeño aparatito de aquí y realmente lo único que está haciendo es tiene una colección de acordes y dentro del navegador, si estoy buscando el Expressive Chords dentro de mis packs de Ableton Live, puedo ver que trae varios presets de diferentes estilos de acordes. Y voy a aprovechar dos pianitos para que veas lo que entra y lo que sale. Entonces, si yo toco igual de Max for Live, uno es de Sidebrain, que pues ha recibido varias actualizaciones y no necesariamente tengo la versión más nueva. Y el otro es de Killihu, que es el Virtual Piano. También tiene un Virtual Piano de MPE. Pero me encanta que el Expressive Chords también podría tomar progresiones. Entonces, por ejemplo, si yo jalo un clip de una progresión, que es esta vuelta de acordes, esta de aquí abajo, y yo vuelvo a tocar para que veas que no estoy haciendo trampa, y le digo aquí en la flechita desplegar y luego importar acordes del último clip seleccionado, y luego lo cambio por, no sé, Neo Soul Major, selecciono el clip y le digo importar. Eso significa que podrías tomar un chorro de clips MIDI que ya tengas o como retomar de lo que tú tienes para ejecutarlo de otra manera y simplemente picar un botón y estar ejecutando los acordes, ¿no? Que es distinto a como se hacía con el chord. Y además, este Expressive Chords tiene muchísimas cosas que están bastante interesantes para ejecución o para que tengas un cierto grado de realismo. Está súper bueno porque entonces podría tomar simplemente una nota. Acuérdate que voy a prender aquí los audifonitos para poder escuchar cualquiera de las notas o acordes que estoy tocando. Y dentro de las varias funciones que tenemos, pues vámonos por pasos. El tilt está haciendo lo que esperaría por completo, simplemente está tratando o está volviendo más grave o más brillante el sonido, pero no necesariamente está cambiando el orden de las notas. Simplemente es un ecualizador, ¿va? Invert sí está haciendo inversiones de los acordes. Y esto puede funcionar muy bien cuando acuérdate que ya estás escribiendo tu línea de bajo para que no todos tus acordes estén en primera posición. Strum es exactamente lo mismo que hacíamos varias notas aquí y lo había enseñado con las herramientas de transformación MIDI, donde si yo tomo varias notas y les aplico strum, acuérdate que strum en inglés es como arpegiar, pero no hay tanta separación, es un periodo mucho más corto. Entonces, como es un periodo mucho más corto, no es necesariamente significativo musicalmente. Si yo agarro varias notas y las hago arrancar medio tarde o terminar medio tarde, pues esto no es ni un 16avo, ni un 32avo, ni una subdivisión importante musicalmente, ¿no? Nos permite para hacer que se sienta como cuando le pegas una guitarra y vas una cuerda tras otra, ¿no? O para dar como simplemente texturas de que hay varios ataques, sino es como que todo al mismo tiempo. Entonces eso, tú ya lo puedes hacer también desde aquí, desde este strum. Entonces, pues podrías hacer algo como
no sé, hacer que este esté así, este esté así, y luego irlo variando. El segundo más lento, el primero más rápido, como tú prefieras. Sobre articulación, la articulación está relacionada por completo a el strum. Entonces es en qué orden van las notas. Ajá. Puedes cuantizarlo para que vaya así totalmente pegado a las subdivisiones y no hagas un relajo, y entonces vas haciéndolo un poco más ejecutable como si fuera un instrumento de cuerdas. Voy a hacer esta nota mucho más larga. Y como lo puedes editar, pues aquí te da mucha libertad para hacer o programar pequeñas melodías o fraseos de cosas que están haciendo acordes, que básicamente se convierten como contestaciones o lo que le llaman chord melody. Y entonces, por ejemplo, yo podría agregar a mi automatización un poquito de esto. Y eso le da muchísima más onda. Obviamente, dependiendo de los instrumentos que uses. Esto puede ser muy relevante dependiendo de los instrumentos que uses. Que a veces esto lo podrías programar como tal en el MIDI y estar usando los key switches para estar cambiando digitaciones y cosas. Pero bueno, hay muchísimas cosas que puedes hacer con el Expressive Chords. Además de agregar un poco de modulación. El único tema es que buena parte de la modulación, por ejemplo el slide, depende de que tengas un controlador MP, que pues no es tan común. Puedes darle solamente un pequeñísimo grado de aleatoriedad a todo para que eso, pues de nuevo, como que le siga dando un poco de vida a esto que estás solamente programando. Podrías jugar con la rueda de modulación para estar haciendo inversiones, que en el caso del push, pues podría utilizar la tira táctil para estar cambiando y lo ves reflejado aquí arriba, ¿no? Estoy moviendo la tira táctil y dependiendo de si está arriba o está abajo, puedo hacer que vaya subiendo en inversiones. Y bueno, es una forma quizás de verlo más desde la ejecución o de grabar y después hacer capas de automatización. Si no quieres estar brincando a la A para hacer capas de automatización, prendiendo tu lapicito con B y haciendo todo esto, ¿no? Si no quieres hacer eso, pues la opción es simplemente tratar de grabarlo en tiempo real y medio ejecutarlo, ¿no? Esa podría ser la opción. Estas flechitas que están aquí abajo es para hacer que se toque de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba el acorde, entonces... Ajá, y pues simplemente es eso. Ahora hay una nueva fuente de los osciladores dentro del Meld que se llama Chord. Y esto obviamente va a hacerle caso a la escala de tu clip, como lo hemos mencionado un par de veces. Entonces si me voy al clip y le digo estás en Si mayor, no sé si corresponda con los acordes, tampoco me quita el sueño. El tema es que puede clavar todos los armónicos de una superposición de señales a la tonalidad. Y pues puede sonar súper raro. Si menor. Porque es súper denso. Entonces es un oscilador que me parece que va a ser bien raro de encontrar lugares donde quepa mucho, a menos que estés haciendo géneros color algo, donde pues sí, esos sonidos súper agresivos, armónicos, sean importantes, que además estén muy cuadrados, ya que muchas de esas cosas que vienen de la síntesis FM pues tienen luego problemas de afinación conforme te empiezas a poner un poco quisquilloso. Porque la naturaleza de la síntesis FM es que se van desafinando los sonidos conforme le das. Entonces, aunque yo utilice el chord en monofónico, yo estoy escuchando acordes. Y una cosa es que el mapita del teclado no lo demuestre. Pero si yo veo con el M-Analyzer, que pues es un plugin ahí gratuito, o con el Span, que también te da las notas, o con el plugin que tengas que te deje ver las notas,
y me concentro simplemente en ver cuál es el acorde que me está dando, pues aquí lamentablemente, como es la versión gratuita, no puedo hacer demasiado zoom, tengo que hacerlo así en chiquito, y veo que me está dando un la sostenido, un re, ¿no? O sea, cuarta, séptima, y entonces como que tengo que ir viendo la estructura del acorde, que si yo cambio eso, si lo saco del modo escala, quiero que lo escuches. Entonces, pues tiene consecuencias más o menos útiles armónicas, pero aunque yo no le estuviera mandando algo rarísimo con el Expressive Chords, o sea, si yo le estuviera mandando una sola nota, un Si en este caso, y lo mando a una escala que sea Si menor, por ejemplo, ahí se escucha la tercera menor y la puedo medir. Ahora, podría ser interesante que compongas en una tonalidad un poco más abajo o un poco más arriba y que parte del sonido sea un jalón desde una quinta, ¿no? Entonces, a lo mejor yo hago. Porque si no tuviera eso, esta es la tonalidad que además es como súper mayor y como toda la estructura armónica de ese oscilador. Pero si yo lo mando a esa escala, vamos a bajarlo un poco. Y es porque estoy en menor. Pero puedes hacer unas cosas súper locas. Por ejemplo, podrías tener un sonido lead monofónico que tuviera toda la naturaleza de la pentatónica menor, porque a lo mejor es algo que usas mucho. Y podrías incluso automatizar, jugar, prender y apagarlo para que en ciertos momentos aterrice de formas muy fuertes musicalmente, ¿no? Es un oscilador que creo que a mí no se me ocurre ahorita cómo combinaría con más cosas. Si lo combinara con otros osciladores, creo que sí o sí lo metería con el Scale Awareness. Y pues nada, juega con ese, está raro, está peculiar. Ahora, yéndonos a sonidos un poco más normales con el Meld. Lo que quiero es mostrarte que también hay un par de cosas nuevas, que es el reinicio de la fase para que la forma de onda o el oscilador siempre empiece en el mismo punto y entonces todas las repeticiones sean iguales. Puede ser más útil en general en percusiones, pero da un poco lo mismo. Simplemente es que empiece en el mismo lugar y que ahora tenemos un phase spread. Y esto solamente igual modifica un poco el punto de inicio de la fase del sonido. Te lo enseño prendido o apagado. Espero se alcance a escuchar la diferencia. Me parece que sí es un poco clara. Y como uno es dependiente del otro, da unas variaciones muy chiquitas que ayudan a que no se sienta demasiado repetitivo el sonido, ¿no? Entonces, con el spread de acá, en la parte alta yo escucho cómo se empieza a hacer un... como que se baten las partes altas. Bueno, eso está también súper útil para detallitos del Meld. Hay más detallitos, hay más detallitos, hay más detallitos. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos una nueva forma de editar las etiquetas de los clips, que te recuerdo que ahora tenemos, desde que estamos en Live 12, podemos hacer el editor de etiquetas y te recomiendo que sí inviertas tiempo en hacer esto para que puedas llegar rápido a lo que estás buscando dentro de tu librería. Pero no solo eso, por ejemplo, yo si quisiera agregarle una etiqueta, en vez de solamente hacerle clic, abrir el editor de etiquetas y ponerme a decir, ¿sabes qué? Esto pertenece a colecciones breakbeats, ¿no? O ¿sabes qué? Esto pertenece a baterías y no es un drum kit, bla, 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 es realmente un drum loop. Ajá. Yo podría agregar aquí abajo simplemente escribiendo como breakbeat. Y lo va a agregar inmediatamente a lo que encuentre que corresponda dentro de mis etiquetas, que es el género breakbeat. Entonces yo podría hacer que todos estos de una vez entren a mi breakbeat
ya sea escribiéndolo aquí abajo o mandándolo a manita con el editor de etiquetas. Y hay más detallitos que me parecen emocionantes todavía de Live 12.2. De repente el tema de tratar de escribir automatizaciones puede ser un poco extraño. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que luego estoy intentando usar el lapicito para escribir automatizaciones o quiero no usar el lápiz y estoy haciendo pues, líneas así. O acuérdate que puedes seleccionar tiempo, insertar figuras y después manipular de diferentes maneras. Pero ahora están tratando de hacerlo más accesible. Esta palabra me parece linda e importante. Porque no todo el mundo puede estar sujetando el mouse y a lo mejor también te acomoda más rápido un flujo en el teclado. Entonces, si yo me estoy moviendo con derecha a izquierda en mi rejilla y cambiando con Command 1 y Command 2, acuérdense que siempre que digo Command estoy hablando de Control en PC, y yo pico Enter, puedo escribir un nuevo valor que sea 50, y puedo irme a otro lugar y ponerle 100. Y entonces podría ser más fácil decir, bueno, aquí quiero que vayas de 10 y aquí quiero que vayas a 95, ¿no? Lo que acaba pasando es que, por ejemplo, se quedan seleccionados los últimos puntos y simplemente moviéndote de izquierda a derecha puedes seguir como desplazándote de una forma mucho más cómoda. Y ahora con Alt arriba y abajo u Option arriba abajo puedes desplazarte entre diferentes parámetros de automatización que tengas, ¿no? En una sola... A mí me gusta más seguir haciendo clic derecho y añadir pista para cada envolvente automatizada. La verdad, a mí me gusta más ver todas mis automatizaciones, porque entonces podría ser algo como, si estoy viendo la relación de mis automatizaciones donde tengo algo como esto, preferiría editarlo un poco así y decir como esto es así, y esto es acá, ¿no? Y esto es acá. Y puedes moverlo, acuérdate, siempre fuera de la rejilla dejando apretado Command o simplemente pues mover la rejita y volver a desplazarte, ¿no? Acuérdate que puedes seleccionar el punto presionando Enter, lo puedes bajar a mano y lo sueltas presionando Enter otra vez. Entonces es la manera de ahora controlar eso. No hay una manera de moverlos más rápido, entonces eso solo me parece curioso. Y me encantaría que si dejara apretado Option, pues inmediatamente se empezara a hacer la curva que se hace cuando yo lo hago con el mouse, ¿no? Que hiciera esa pendiente. Ahora, probablemente la función más esperada de todos es, y a lo mejor con esta debí de haber empezado el video, es que yo si pico simplemente Command más B, pues por fin tenemos un Bounce in Place. Lo que hace Ableton Live ahora es el clip MIDI de donde hiciste el bounce, lo deja apagado y te crea un track nuevo con el audio que pues hubiera sido ese sonido. Y listo, ya no tienes que hacer más, no tienes que complicarte. Si lo buscas con clic derecho, vas a ver que ahora se llama volcar pista en su sitio. Oficialmente esto ya no se llama congelar y aplanar. Desaparece esa opción y ahora se llama congelar pista en su sitio. Y esto, pues muchísima gente seguro lo estaba esperando, porque además te permite crecer rápido tus sonidos. Entonces, por ejemplo, yo podría convertir rápido toda mi línea de bajo, y la verdad es que es un proceso que está siendo muy ágil, ¿no? Para terminar de editar o estirar y hacer como todos los trucos que siempre hacemos, ¿no? Para poder utilizar renders y hacer las cosas en reversa, etcétera, etcétera. Me parece que por fin apareció eso y que, bueno, ya nos hacía mucha falta. Disculpa, hagamos una pequeñísima pausa. Si te gustan este tipo de videos, te agradezco un montón que me ayudes a darle like, comentar, compartir o suscribirte para que yo pueda seguir invirtiendo mucho de mi tiempo en hacer estos videos para que tú puedas seguir aprendiendo completamente gratis. Y si te interesa aprender un poco más, tengo una sección de miembros donde estoy haciendo videos con un costo bastante simbólico. Te pido que tengas paciencia, esto no es una carrera, es un maratón. Y nada, regresamos con el video. Hay muchas pequeñas mejoras en el sistema de las columnitas de aquí, de los buscadores. No necesariamente es emocionante para todos, pero bueno, pues puedes agregar fechas modificadas, tamaños, tipos, bla, 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 bla. Puedes agregar varias cosas. No para todo mundo es emocionante. Si eres de estar organizando tu librería, probablemente eres una persona que sí llegó hasta esta parte del video. Entonces te recomiendo que también vayas explorando eso, porque también te permite llegar más rápido a lo que estás buscando. Entonces, por ejemplo, si en tu librería de usuario todo el tiempo estás cambiando cosas o estás agregando y modificando cosas, pues sabemos que las fechas de modificación son muy útiles para estar buscando cosas que recientemente modificamos. Me encanta que por fin puedo hacer iconos personalizados para esto. Entonces, por ejemplo, mi librería de usuario personalizada mía de mí, pues yo le voy a poner un dibujo con mi carita, simplemente con clic derecho. Para cosas para sampleo, pues le vamos a poner un disquito. A mis plantillas le vamos a poner
como un iconito de guardado. Aquí hay otras plantillas, iconito de guardado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso por fin también ya nos ayuda a poder manejarlo más rápido. Yo veo mucha gente que trabaja ya sin ver nunca los nombres y para eso nos sirven los iconos, ¿no? Porque lo que queremos es aprovechar nuestra pantalla lo más que podamos porque pues no son gigantes. Ahora todos los dispositivos que tienen opciones extra ya no es solamente hacer clic derecho aquí. Por ejemplo, para cambiar que el filtro reproduzca por tonalidad, pues puedes hacer ya simplemente clic en estos 3 puntitos que en todo lo que veas en internet, eso prácticamente siempre va a significar que es algún otro menú. Hay un par de otras mejoras de la vista de arreglo, súper chiquitas, pero son detalles que agradecemos mucho. Si quieres saber si tienes tomas, ahora tenemos este pequeño iconito para desplegarlas también. Eso es más cómodo que estar haciendo clic derecho, desplegar tomas o estar haciendo atajos en el teclado. Y tenemos una opción nueva, un par de opciones nuevas aquí bastante útiles, que es borrar todos los take lanes, que sería pues borrar todas tus tomas o los carriles, o borrar todo lo que esté vacío. Entonces, si yo agrego otra toma aquí vacía y le pico esa opción, pues simplemente me va a borrar lo que no estoy usando. Y de la otra opción que está buena es que nos agregaron 2 pequeñas opciones que es borrar carriles. Borrar todos los carriles o borrar todos los carriles que no estoy usando en mi capa superior. A mí me gustaría que hubiera una opción de solamente borrar lo que está vacío. Estaría increíble. No sé por qué no está. Según yo es fácil de implementar. Si ya tienen esto, creo que sería fácil de implementar. Supongamos que por algún motivo estás trabajando en la vista de sesión. Y que quizás lo que quieres es jugar con las follow actions. Tengo un video bastante detallado sobre cómo funcionan las follow actions, que es esta pestaña de launch. Y que ahora desde el push también podemos activar si estamos viendo la vista de sesión en su push y dejamos apretado el botón play y luego seleccionamos los diferentes cuadritos. Así podríamos desde el push dejando presionado play y luego un clip, por ejemplo voy a seleccionar hits, activar la follow action. Si yo pico la parte derecha, activo las follow actions para toda la escena. Si lo hago vertical, activo las follow actions para toda la pista y puedo prenderla de toda la sesión o apagarlas de toda la sesión desde el push también ahora ya. Ahora, me gusta que hay una nueva opción para trabajar con las follow actions donde acuérdate que hay un tema con como las longitudes de los clips, de cómo funcionan las follow actions. Entonces, tú puedes hacer que no esté vinculado necesariamente el tiempo de una follow action y lo ves aquí con la barrita azul. Y la ventaja es que ahora puedes simplemente seguir al clip más largo, porque si tienes muchos clips y muchos son más cortos, pues tendrían que esperar al más largo. Y eso puede funcionar para ciertas situaciones de escenas en vivo o de ejecuciones en vivo. Nada, pues también puedes jugar ahora con eso. Esta siguiente parte quizás es más interesante para la gente que tiene un push. El mega resumen de esto sería, si no tienes un push, no necesariamente lo necesitas. Es un controlador MIDI bastante caro. Los push 2 probablemente bajaron de precio, entonces pues si te quieres comprar un 2, está súper bien. El 3 tiene algunas mejoras. Si quieres el modo standalone es ridículamente caro. Yo no lo compraría, la verdad. Como que creo que hay muchas formas de tener setups portátiles para tocar en vivo que no necesariamente empiezan con un push 2. Como que sí me parece un artículo bastante de lujo. Ahora, habiendo dicho eso, pues hay varias cosas que pues voy a hacer videos del push, de cómo usarlo y cómo aprovecharlo bien, cómo aprender a usarlo realmente bien. Para que lo puedas empezar a usar como lo que es, como simplemente un controlador para ejecutar y para componer, ¿no? Entonces, dentro de las múltiples cosas que hay, por ejemplo, si me voy aquí a mi canal de baterías y cambio en el modo layout al secuenciador de pasos y soleo ese track. A mí me encanta que puedes ver la longitud de los pasos aquí. O sea, estás viendo la cantidad de compases que tienes de este lado. Aquí escoges la percusión que quieres. Bombos, tarolas, hi-hats, cymbals, rides, etc. Entonces, por ejemplo, en los bombos, si yo quisiera automatizar algo desde el push, que esto puede ser súper interesante, puedo en el secuenciador de pasos dejar apretado simplemente el botón del paso en el que estoy y simplemente seleccionando algo como el dispositivo, por ejemplo, este es el gain del utility, puedo seleccionarlo, automatizarlo
aparecería en Ableton Live el puntito que significa que estás automatizando algo. Y como puedes ver, ahí hay un paso que marca Gain. Estoy en, por ejemplo, el primer compás. Estoy, por ejemplo, seleccionando el segundo compás, el primer compás. Selecciono este primer paso y a este le digo que aplique automatización. Si estoy viendo, acuérdate que si estoy viendo azul aquí es porque estoy viendo modulación, no automatización. ¿Ves? Aquí dice modulación. Entonces, cuando yo veo la automatización, puedo ver cómo estoy cambiando ese parámetro en tiempo real. Entonces, si yo le hago zoom simplemente para que sea muy, muy, muy obvio, ahí está, ¿no? Entonces, yo podría cambiar el valor de este, el valor de este, el valor de... estoy viendo solo el primer compás, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y podría hacer una automatización por pasos. Los pasos también los puedes ajustar. Por ejemplo, si me voy a la vista del clip y le hago zoom y selecciono de nuevo mis bombos, puedo ajustarlos de una forma como súper precisa dentro de mi pantalla con el notch, para desplazarlo de izquierda a derecha. Y pues básicamente ahora hay muchísimas más actualizaciones dentro de lo que es también el push, ¿no? El push es un universo por separado. Yo creo que voy a hacer por fin los videos del push. Y yo creo que voy a armar como un curso para la gente que quiera aprender a tocar con push. Si te interesa, déjame un comentario en la descripción o manda un mensaje por Instagram, que están mis redes en la parte de abajo. Y si te gustan este tipo de videos, pues dale like, comparte, comenta y haz todas esas cosas que me ayudan un montón a poder seguir haciendo estos videos y que tú sigas aprendiendo sin que te cueste. Y el autofilter lo estoy utilizando en esta pequeña capita extra que le llamo como sparkle, que son como solo pequeños detallitos extra que hacen que brille la rola. El video ya lo había subido porque eso ya era como prácticamente oficial, ya sabía la fecha de lanzamiento del Live 12.2, entonces lo voy a insertar en esta parte del video. Si ya viste el video del autofilter, simplemente adelántale y sigue los capítulos hasta que lleguemos a la siguiente parte. Entonces, corre video. Creo que las cosas más interesantes ahora del autofilter es que, si te fijas, tiene un diseño nuevo. Ahora se van a actualizar estas flechitas para las entradas de sidechain, que ya hablaré de ellas. Pero si yo aplico esto a mi auxiliar de baterías, que es todo mi drum rack, y simplemente hago esto, lo que acaba pasando es que este filtro afecta a toda mi batería, dejándome escuchar más agudos, menos agudos, y acuérdate que tenemos diferentes tipos de filtros disponibles. Se agregaron un par, por ejemplo, el Comp Filter, y con esto podríamos empezar a hacer resonadores y otro tipo de sonidos e instrumentos interesantes, además jugando con el dry wet. Ok, también se agregó este de resampleo, que básicamente hace lo que hacía o lo que hace el dispositivo que se llama Redux, que solo hace reducción de bits, que acuérdate que esto es profundidad de bit. Por ahí tengo el video de profundidad de bit. Esto reduce el rango dinámico y el sample rate, que acuérdate que esto reduce la frecuencia de muestreo y por ende pues frecuencias altas, ¿no? Entonces, si yo hago este movimiento, estoy haciendo algo que es más o menos... Si te fijas, es una combinación de ambas perillas en un solo filtro. Entonces, estás haciendo básicamente eso, ¿no? Como que no hay mucho más que pensar. Luego tenemos el Notch Low Pass. Este está interesante porque tiene ahí una pequeña... un notch, o sea, un hueco por completo. Acuérdate que en inglés notch justo significa eso. Es como un hoyo, un surco, como el de los viniles. De ahí notch. Y esta sensación de ausencia nos divide el sonido y el cerebro como que lo interpreta como un hueco ahí extraño. Entonces, pues esto también es un efecto
como más pensado para hacer efectos creativos que otra cosa, ¿no? Y uno que pues ya está como un poco más claro en general, porque acuérdate que había presets del EQ8. Si tú buscas el EQ8 en tu librería y buscas vocales, por aquí había unos así cantando A, cantando B, cantando C, vocales, bla, bla, bla. Y cuando los cargas, pues se ven más o menos similares, ¿no? Se ven justamente como con unos piquitos así peculiares y que podrías modificarlo un poco con la escala para pues cambiar la vocal, el sonido de la vocal. Pero bueno, con el autofilter ahora ya tenemos eso. Y tienen este pequeño fadercito, llamémosle este parámetro de morph, que básicamente lo que hace es variar un poco lo que está pasando. Para que se vaya moviendo solo y no tener que estarlo moviendo yo a mano, voy a insertar un LFO, lo voy a asignar al morph y en vez de que esté en modulación, lo voy a dejar en control remoto para que esté pues cambiando así simplemente. Y lo vamos a dejar en cuartos, en medios mejor. No todos tienen morph, como puedes ver en la lista, conforme... Si lo último que selecciona es eso y solamente pico arriba y abajo en mi teclado, pues puedo navegar ese menú más rápido. Entonces, no todos tienen exactamente los mismos parámetros. Resonancia, pues todos lo tienen. Pero está bueno que sepas que ya tienes más formas de hacer efectos peculiares. Voy a desasignar el LFO picándole el tachecito de acá. Y quiero jugar con el Bagwell, está bien, ajá. Y solo quiero hacer así un pequeñísimo paréntesis para mostrarte, uno, porque acabo de hacer un video como de macros, donde hablo de cómo hacer un filtro de DJ para que lo tengas en los macros y pudieras tener una sola perilla y que esa única perilla pueda hacerlo un high pass y un low pass si estás utilizando Ableton Live como DJ. Entonces ahí también te voy a dejar el video de cómo utilizar Ableton Live para hacer sets de DJ. Y mencionaba el problema de que si lo asignas todo en un macro, pues empieza muy arriba o empieza muy abajo, pero ahora ya se incorporó un filtro DJ que en su posición del centro, pues no está cortando nada, pero en cuanto lo muevo hacia la derecha, hace un high pass y en cuanto lo muevo hacia la izquierda, hace un low pass. Si quieres un comportamiento genérico de DJ, este filtro ya está increíble y funciona muy bien. Y además, pues tienes un par de parámetros extra como la resonancia y tienes el LFO. Quiero aprovechar para repasar un poco qué podrías hacer con el autofilter. Acuérdate que los LFO son Low Frequency Oscillators. Básicamente son frecuencias tan bajas que no entran en el espectro audible y por eso se utilizaban como señales de control desde el principio de la electrónica. Actualmente pueden ser frecuencias audibles, pero básicamente puedes entenderlo como una manita extra para que tú no tengas que estar moviendo ese parámetro. Entonces, si yo le aplico la cantidad, la cantidad del LFO a una velocidad, que es el rate, a una cierta frecuencia, va a hacer que varíe este filtro. Por lo general va a estar afectando directamente al control o a la frecuencia de corte en esta cantidad a esta velocidad, que es el rate. Entonces me encanta que ahora sí hay hasta un dibujito en azul clarito que muestra por completo cómo se está moviendo ese parámetro. Y eso me parece increíblemente útil. O sea, es muy, 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 muy útil. Porque el gran problema que teníamos es que a veces asignábamos el LFO y tenías que escuchar las cosas. Si no lo podías escuchar, no tenías cómo referenciarte con qué podía estar pasando. Entonces, bueno, aquí ya puedo ver cómo se está moviendo, ¿no? Ahora, también dentro de este nuevo LFO tenemos diferentes formas disponibles para la modulación, que sea sinusoidal, triangular, diente de sierra, que pues si me traigo el LFO, el dispositivo del LFO aquí al lado, pues lo único que estaría cambiando es cómo se mueve ese parámetro, así como lo ves. De un punto central, que es donde está la posición de tu perilla, hacia arriba y hacia abajo, y eso se llama bipolar. Entonces se mueve en las dos direcciones. No está moviéndolo únicamente en una dirección.
El parámetro de morph justamente lo puedes hacer unidireccional para que solo se mueva hacia arriba, o lo puedes hacer morph hacia abajo para que se mueva únicamente en negativo de tu parámetro. Y eso es hacerlo unidireccional. He hablado de eso en los videos del Surge, donde estoy hablando de los controles de modulación que están aquí abajo, por ejemplo, forma sinusoidal, triangular, diente de sierra, y lo puedo hacer un control unipolar, es decir, que solo vaya del 0 hacia el positivo o del 0 hacia el negativo. Es exactamente la misma idea. Y además, puedo hacer que la velocidad sea una frecuencia, un tiempo, o sea, dado en tiempo, porque aquí el truco es, podrías seleccionar un fragmento de tiempo y no puedo mover mi mouse, pero si ves hasta abajo de la pantalla, hasta la izquierda, empieza un texto que dice selección temporal, inicio compás 26, fin compás 27, longitud un compás y después dice duración, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, tantos milisegundos. Entonces, esa selección de tiempo dura 2.824 segundos. Entonces, yo podría asignar en tiempo 2.824 milisegundos. Como esto está en milisegundos, pues no tengo que poner el punto. Ahí está, ¿no? 2.824. Y es igual a esta selección. Y entonces el movimiento va a ser a lo largo de esto. Lo puedes hacer por subdivisiones rítmicas, como siempre. Acuérdate que ahí te va marcando si vas en 16avos o en qué. Un parámetro que a mí me parece siempre útil son los seguidores de envolventes. Eso hace que cada vez que yo escucho un golpe de la batería, se abra el filtro. Y si te decía que justamente ahorita lo podemos ver como un efecto más creativo, lo voy a poner en el track de toms y lo voy a poner antes de mi reverberación. Y la reverberación se va a alimentar de ese barrido. Lo voy a exagerar muchísimo más. Y bueno, pues tú puedes hacerlo como tú quieras, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Puede ir en dirección negativa, eso significa que se cerraría el filtro cuando escuche la transiente. Y esto puede ser un control interesante para controlar el bleed en micrófonos. Si estás trabajando con baterías y no quieres estar automatizando, puedes hacer un seguidor de envolventes que cierre el filtro para cortar cualquier tipo de platillo que se esté filtrando en el micrófono. Entonces vamos a dejar que este se abra un poco. Vamos a regresar acá a la batería. Vamos a cambiar el filtro general por un high pass, simplemente para seguirlo escuchando claramente. Y tenemos también aquí ahora una pequeña sección de drive que una vez que escoges el filtro entre los 4 disponibles, que pues viene a la descripción en el manual, entonces puedes leer un poco de qué van. De todas maneras, si tienes dudas, acuérdate que siempre puedes usar el botoncito hasta abajo a la izquierda de información para que pues veas información sobre el parámetro que está el mouse. Si mueves el mouse, dejas de hacer descripción de eso, entonces pues ahí puedes leer los tipos de filtro que hay. Pero quiero saturar el filtro. Justamente el problema que yo tendría es que todos los golpes de batería van a disparar eso y van a hacer un high pass. Y eso está simpático, pero quizás no es lo que quiero, ¿no? Entonces, como quizás no es lo que quiero, podría manipular un poco mi seguidor de envolvente. O sea, podría hacer que cada vez que se vaya a reactivar, tendría que fijarme en el tiempo. Entonces, si yo veo que el tiempo entre estos dos bombos, no quiero que sean 2 ataques, o entre los hi-hats, pues no quiero que sea antes que 1.412 segundos. Entonces yo podría controlarle aquí el release, el retrigger a 1400, por ejemplo. El ataque lo quiero en 0 para que en cuanto detecte la transiente avance. Pero como puedes ver ahora el release es muy lento y me puedo mover ya por múltiplos de esa unidad, que sea un compás, un cuarto, lo que sea.
Ahora, podría ser más lento el ataque del filtro. Y la recuperación instantánea o lo que sea. Al final es un envolvente, como si estuvieras trabajando con un compresor o cualquier parte del circuito de detección de un procesador dinámico. Y el sample and hold lo que va a hacer es va a dar aleatoriedad a esta envolvente y pues puedes jugar por subdivisiones. Entonces no lo va a hacer tan rápido y va a ser exagerada la envolvente. Si te fijas, va a estar variando de posición un poco aleatorio. Y eso le da mucha vida a las pequeñas capas que vayas haciendo en tu música. Y el clásico de clásicos es más bien quizás simplemente disparar, ¿no? El autofilter picándole a esta flechita. Todas las flechitas son desplegables en Ableton Live. Y esto ahora abre siempre la sección de sidechain. Siempre que esté al lado izquierdo es una sección de sidechain y siempre que esté arriba es un desplegable hacia arriba. Como por ejemplo en el EQ8. Cuando tú quieres ver todas las bandas, le picas a esta flechita desplegable hacia arriba y ahora lo ves completo. Lo mismo con el Melt, lo mismo con el Wavetable. Si son desplegables hacia arriba, está la flecha en esta parte del dispositivo. Si es una entrada de sidechain, está del lado izquierdo. Entonces, el sidechain te recuerdo que solo es una forma de que un aparato, un dispositivo, un plugin escuche una señal que viene de cualquier otro lugar o tú le dices específicamente cuál es escuchar. Voy a aprender el external sidechain, es decir, que escuche otra cosa que yo le voy a indicar. En source voy a escoger la fuente que quiero que escuche. Quiero que escuche de este lado a mis tarolas. Y cada vez que suenen las tarolas, quiero que el envolvente del filtro suba y me corte frecuencias altas y quiero que haga un pequeño barridito con una resonancia. Eso es lo que quiero que haga. ¿Para qué? Pues para hacer simplemente el momento de la tarola un poquito más emocionante. Ese es el único punto. Ahí está, ¿no? Me tardé ahí en acomodarlo un poquito, pero ahí me gusta. La ventaja de la entrada de sidechain es que básicamente como es solamente un circuito de detección, yo puedo filtrar qué es lo que quiero que escuche. Entonces le voy a picar estos audifonitos y voy a prender el filtro de la entrada de sidechain. Y quiero escoger un filtro que sea peak parametric y lo voy a centrar más o menos por donde está el pico de la tarola, que pues va a ser alrededor de unos 2100, más o menos. Entonces podría escuchar solamente el golpe de la tarola. Y ahora se va a comportar un poco mejor en vez de que otras partes de las frecuencias que contiene mi tarola simplemente lo disparen porque sí. Esto es extremadamente eficiente con bombos. Cuando tienes el release muy largo del bombo y son muchas frecuencias bajas, quieres que solamente la parte alta del bombo sea lo que dispara tus sidechains, sea tus dispositivos o tus procesos. Entonces le quitas low end con el filtro, con un pasaltas y lo pones pues a lo mejor en un 120 y es suficiente. Y ahora sí, tengo algo que funciona como. Desactivo mis audifonitos y ahora sí puedo escuchar. Y como siempre, ve jugando con los valores de tiempo. Porque acuérdate que ahorita ya solamente estoy jugando con este track de tarola. Y ese track de tarola pues solamente tendrá claps y otras cosas. O sea, eso no va a afectar a mi bombo. Si lo pongo... Y acuérdate que si esto yo lo mando, por ejemplo, solamente a mi track de tarola, seleccionándolo, arrastrando y dejando apretado Alt, tirándolo en la pista, puedo simplemente afectar a mis tarolas y no afectar a toda mi batería, que aquí van mis tarolas, mis claps y esas cosas, y conserva el ruteo.
Y aquí la maña podría ser, por ejemplo, hacer que el seguidor de envolventes pare un poco por la fundamental de la tarola. Y por ejemplo, podrías empezar a jugar con automatizaciones, que eso siempre es divertido, y mover que la resonancia crezca con ese fill de una forma así ultra agresiva y después regrese acá. Y ahí hay pequeñas capas de dinámica que puedes ir haciendo. Por ejemplo, que una tarola tenga un poquito menos, un poquito más, un poquito menos, un poquito más. Y todo eso le va a añadir muchísimo movimiento a pues, las cosas que quieras hacer. Cuando a veces tienes música que es muy basada en el loop, el movimiento puede venir de otros lugares. Ahora, el autofilter también trae otras mejoras que están súper buenas. Vamos a volver a aprender el del bus de la batería. Vamos a quitarle el sidechain, bla, bla, bla. No necesito nada de eso. Y por último, con el autofilter, ahora tenemos la posibilidad de desfasar canal izquierdo y canal derecho, cosa que antes hubieras tenido que hacer adentro de un rack de audio, haciendo 2 cadenas, poniendo un utility, mandándolo al lado izquierdo, poniéndolo un autofilter, haciéndolo acá en el lado derecho, en el utility asignar el lado derecho y poniendo otro autofilter, y los podrías mover separados, a lo mejor compartiendo la frecuencia con los macros y después moviendo los LFOs de forma independiente. Y esto hubiera sido la manera de hacerlo antes, o si todavía no tienes Live 12, pero ahora tenemos aquí un parámetro de phase que, de nuevo, por ahora no me importa que lo escuches, pero lo que me interesa que veas es eso. Si el phase está en 0, lo que va a suceder es que esa línea azul representa uno de los lados de los canales, y cuando yo muevo este simbolito de fase, lo que vas a ver es que aparece una línea naranja, y entonces son canal izquierdo y canal derecho. Entonces yo puedo sacarlos o rotar la fase hasta 360 y se vuelven a alinear, porque acuérdate que la fase es solamente un ciclo. Si no tienes idea de lo que hablo, ve a ver el video que hice sobre teoría del sonido para productores. Pero si yo lo saco 180, 180 significa que están uno frente al otro, entonces se van a mover de forma como súper simétrica. Y después puedo generar una pequeña divergencia entre ellos, y esta pequeña divergencia de cómo hacen ese movimiento también está dada por grados. Entonces, si yo la hago en otra combinación, pues va a tener una forma oscilar, pero se están moviendo lado por lado. Te enseño cómo suena esto. Y haciendo una combinación de esto con quizás tantita reverberación u otras cosas, podrías hacer efectos Doppler, ¿no? Por ejemplo, porque la idea es que, o puedes hacer un Leslie, que es esa sensación de que divides aquí medios altos en una cadena y entonces ahí asignas el Leslie de la parte de arriba, luego haces algo para frecuencias bajas y aprovechas justamente los tipos de filtro para hacer un Leslie un poquito más complejo, ¿no? Esa es una de las maneras de hacerlo. El otro modo que tenemos es que si yo pico justamente donde dice phase, me lo manda a una cosa que se llama spin. Y spin lo que está haciendo es, lo sigue desfasando, pero es más una divergencia progresiva, o sea, se separan de forma progresiva. Si te fijas, no es tan simétrico como este. Si estoy en phase, es muy simétrico el movimiento, y acá puedo hacer que ese movimiento sea súper irregular de un canal frente al otro. Entonces, pues son sensaciones distintas, simplemente pues encontrarás los efectos o las situaciones donde eso funcione más o menos, y también tienes este otro control de el desplazamiento de la fase, ¿no? Que es este segundo icono que está en ambas opciones. Entonces nada más recuerda que spin y phase pues son 2 modos distintos. Y el último detallito del autofilter es que estos cambios los puedes hacer tal cual, así graduales, súper sincrónicos, o los puedes hacer de diferentes maneras en pasos o sample and hold, que acuérdate que es aleatorio. Entonces te enseño cómo suena.
Obviamente a mayor cantidad de pasos, pues aumentas la resolución para que la transición sea suave. A menor cantidad de pasos, pues son saltos muy grandes. Y si usas números primos, pues obviamente son movimientos un poco más irregulares. Y acuérdate que hay muchos dispositivos que tienen un par de funciones ocultas por si no eres de leer el manual. Le haces clic derecho y aquí tiene dos opciones. Esto del mono sidechain hace que lo que está escuchando a través del sidechain se convierta en mono, se colapse y acuérdate que todas las cosas que vayan a generar cancelaciones las va a generar. Y listo. Entonces las pérdidas que haya las asume y no tienes problemas de discrepancias de estéreo de que un lado viene más fuerte que el otro, cosas así, y entonces no se va a comportar de formas tan irregulares. A mí me gusta tenerlo default el mono sidechain y el alta calidad lo que hace es que básicamente es un sobremuestreo. Es una conversación que se ha tenido mucho por internet sobre cómo funcionan los filtros digitales, porque acuérdate que tu computadora, si estás en una sesión a 48,000, significa que va a contar hasta 24,000 Hz. Esa es tu máxima frecuencia de muestreo hacia arriba. No tiene caso trabajar a 96. No porque mejore el audio, pero el problema que tienes es que si está contando solo hasta 24, como la computadora cuenta hasta 24, pues aquí termina y hace como un tope y literalmente empieza a colapsar y esta pendiente cae así abruptamente. Y aunque no escuchemos claramente 20, pues sí suena raro, sí suena feo porque escuchamos la consecuencia hacia abajo de eso y además hay otros problemas de intermodulaciones. Entonces, cuando yo activo la alta calidad, lo que hace es me permite internamente a esto, a la sección de las frecuencias, contar más bien hasta 48 y entonces ya no tengo esos problemas de intermodulación que pueden ser consecuencia de algunos efectos deseados, pero para mí lo importante siempre es que por lo menos te des cuenta de que eso está sucediendo, si lo escuchas y si es lo que realmente quieres. Fuera de eso, pues nomás lo estás poniendo ahí porque ahí funciona o porque ahí sientes que funciona, pero no necesariamente se escucha la diferencia, ¿no? Entonces, una vez que lo tengas configurado como tú quieras, acuérdate que nada más lo guardas como preset por defecto y ya cada vez que tú abras un auto filter, lo va a cargar exactamente como tú lo hayas guardado por última vez. Entonces, si yo lo guardo así, guardar por defecto, sí, me va a preguntar. Ahora siempre lo abro así y si lo quiero así, guardar por defecto, lo cierro, cargo otro y listo, ¿va? Eso te va a agilizar muchísimo tiempo. Entonces, las cositas que te guste siempre tener default, pues te recomiendo que ya las tengas ahí medio trabajaditas, ¿no? Medio avanzadas. Por ejemplo, yo utilizo mucho esta configuración. Esa me funciona muy bien casi siempre. A lo mejor el drive bastante menos agresivo. Y pues los filtros creo que es muy cada uno, cada cual. El modo del LFO lo voy a dejar sincronizado y ya. Y como te decía, simplemente lo guardo como por defecto. Lo vuelvo a borrar. Lo vuelvo a cargar y listo. El último detallito que está bueno es que, acuérdate que, por ejemplo, aquí en la subida de las tarolas, acabamos de programar una automatización. Entonces, cuando sube la resonancia, pues sube el pico y sube el volumen. Aunque estoy clipeando la salida, pues sube el nivel. Y por fin tenemos un pequeño control aquí, un parámetro para bajar la salida. Y esto está buenísimo. Entonces, por lo que me interesa tener ese clip y este control extra, lo que quiero que entiendas de esto, este osciloscopio es gratuito y te lo dejo en la descripción del video, pero lo que quiero que entiendas de esto es que voy a desactivar este filtro, que por ejemplo viene nativo en el operator, pero que no tiene una sección de clipping. Entonces voy a usar el nativo y le voy a poner ahí unos armónicos altitos, con algo de modulación, para que se comporte ahí de formas medio raras. Y lo único que quiero es que justo se vaya moviendo de formas peculiares. Porque eso me va a dar un chorro de frecuencias altas que aparecen de vez en cuando. No lo escuchas, no te preocupes, no es importante escucharlo. Lo que me interesa es que veas cómo se relaciona este filtro a la hora de hacer clip. Si te fijas, se está prendiendo. Y el hecho de que se esté prendiendo significa que estoy clipeando la señal. Lo que a mí me interesa ver es si ese clipeo está cuadratizando la onda o no. Yo veo los picos ahí muy claritos. Entonces, voy a clipear la salida así duro. Voy a dejar este parámetro en 0 y voy a clipear duro mi salida. Y voy a controlar el zoom vertical de esto para ver la punta de la forma de onda que veo que es redondita. No está cuadrada. Si desactivo el clip y vuelvo a hacerle zoom out, pues puedes ver que sí hay unas variaciones de amplitud considerables, ¿no? Sube desde aquí hasta como por acá y esos son unos 4 o 5 decibeles.
Si yo activo el clip, más bien me lo deja a un nivel por debajo bastante seguro, que va a ser un -3 aprox, ¿no? Me lo deja bastante seguro. Y esta salida está después del clip. Ajá, este control, este parámetro está después del clip. Entonces tú empujas hacia el filtro, clipeas el filtro y después controlas el nivel de salida. Entonces, por ejemplo, en las automatizaciones que tengo acá de la tarola, podría, si es que quisiera controlar a mano ese nivel y no solamente poner compresores porque existen, podría automatizar esta resonancia, clipearla para que nunca suba demasiado, y si siento que se me sube mucho, podría automatizar el nivel de este clip. Y como sé que solamente es en este fragmento, lo puedo bajar unos 3 dB. Y ahora suena. O y con eso puedo controlar bastante o hacer capas de automatizaciones donde empujo más el drive solamente en esa parte. Y controlar más mi salida. Y no tendrías por qué tener un utility después de ese plugin para que puedas automatizar pues mejor este gain, ¿no? Porque ya por fin lo tenemos integrado. El nuevo AutoFilter se ve bastante emocionante. Como viste, prácticamente todo lo que ahorita está haciendo lo puedes hacer con el LFO, que es de Max for Live. Los filtros, pues podrías duplicar el canal que estás mandando y ecualizarlo antes para que llegue al AutoFilter con este filtro específicamente. Los controles de envolvente, o sea, del seguidor de envolvente, pues también los podrías hacer con el dispositivo de Max que se llama Envelope Follower. Ajá. Y entonces podrías mandarlo a controlar ese parámetro de envelope, mandarlo a remoto, y aquí tienes tu ataque y aquí tienes tu release, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, así de fácil es replicar todo lo que ahora se ha actualizado dentro de un solo dispositivo. Si te gustan este tipo de videos, si quieres aprender bastante más, te recomiendo que visites mucho la sección de miembros. Ahí me estoy dejando ir con temas bastante más clavados para que te pongas a practicar mucho, porque esto no se aprende en un video, se practica y se practica hasta que el oído se afloja y vas entendiendo más lugares y más opciones para utilizar pues ciertas opciones. Y eso también te va a llevar a cómo se hacen los estilos de música. Si te interesan clases, no dudes en contactarme por mis redes sociales. Te dejo también el link en la descripción del video. Y pues nada, comparte, comenta, dale like, suscríbete y activa la campanita y esas cosas que dice la gente en YouTube. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.